Jesús no murió para darte valor. Él murió porque tú eras valioso. El reino de Dios está aquí ahora mismo. ¿Sabe, hermano? Yo creo que ha llegado el tiempo donde tenemos que saber valorar cuando se nos enseñan principios. Porque mire, podemos venir aquí a contarle una historia y dramatizarla, hacer que sus emociones sean afectadas y usted llore un rato y se sienta muy satisfecho porque lloró y le tocó su sentimiento. Pero luego se va usted y la historia no le hizo nada. Nomás le sirvió en el momento. Pero cuando se nos enseñan principios, eso es algo que si usted lo pone en práctica, le va a servir para toda la vida. No es algo que nomás lo va a emocionar por un rato, sino que es algo que si usted, pero hay una clave, si usted lo valora y implementa esos principios, porque por eso es que son principios, es algo que si usted lo valora y lo pone en práctica, yo le garantizo que usted va a tener éxito en esa área. Entonces, por eso es de que cuando aprendemos principios, para mí es algo muy hermoso porque sé que es algo que podemos poner en práctica y vamos a ver los frutos. Entonces, por eso es que les recomiendo altamente, porque lo que se nos compartió en la lección anterior fueron unos principios tan básicos, tan importantes, que creo que es necesario que todos los escuchemos. Y ya como dicen, no, en el reino no hay casualidades, sino que son causalidades que causan efecto. Lo que he venido compartiendo, si usted lo ve desde el punto de vista espiritual, tiene bastante conexión con lo que nos compartieron los principios de la enseñanza anterior. Y si no estuvieron, pues en la lección primera de la que voy a compartir la segunda parte, también consiga esa grabación, porque también son principios que compartimos que nos van a ayudar a nosotros a elevar nuestro conocimiento y elevar nuestro entendimiento. ¿Sabe? Es interesante. Y muchas veces creo que no se enseña porque si la persona no está completamente abierta a escuchar cierta información, puede hacer de que le mueva sus fundamentos y piense de que pues algo está malo en esta congregación. Yo me acuerdo cuando empecé a congregarme aquí, mi mamá estaba preocupada porque a dónde me había venido a meter yo, ¿me entiende? Pero la realidad es de que todo en nuestra vida va a suceder si nosotros provocamos que suceda. Usted le puede pedir a Dios de cualquier forma las cosas. Y le voy a aclarar algo o a desenvolverle algo, que la verdad es que Dios ya no va a hacer nada por usted. Él ya lo hizo todo por usted. Lo digo rápido para que no empiece a pensar otra cosa. Él ya lo hizo. Entonces, la razón por la cual, y se lo voy a probar, la razón por la cual no vemos cosas
que sucede es porque nosotros seguimos pidiéndolo a Él que lo haga. Entonces Él dice, ¿para qué me están pidiendo que haga algo que yo ya hice? Por eso muchas veces usted ve que, le voy a decir honestamente, sanidades no pasan. Sanidades no solo en la salud, sino que financieras, en el hogar, en cualquier área de su vida. Usted le puede pedir al Señor que lo haga y muchas veces, si lo vemos desde un punto de vista realístico, parece que fuera un Dios injusto, porque yo le pido y le pido y le pido y no pasa. Y la razón por la que no pasa, porque en inglés se me hace más fácil decirlo, it's not up to him. En español no sería, ¿cuál sería la palabra perfecta? Ya no depende de Dios. Ya no depende de Dios. Entonces, ¿de quién depende? Depende de cada uno de nosotros. Depende de nosotros. Entonces, por eso es de que si usted cree que esa es idea mía nada más, seamos realistas y nos demos cuenta de algo. Si fuera Dios el que es el responsable de hacer de que la gente no se muera de hambre en el mundo, ¿por qué la gente se sigue muriendo de hambre en el mundo? ¿Usted cree que Dios no tiene la capacidad de alimentar a la gente? Si fuera responsabilidad de Él, si fuera to him, como sea que Él decida. Si Jesús lo hizo, que era el Hijo, ya se imagina Dios cómo no va a alimentar a la gente. Ahora, ¿cuál es la situación entonces? La situación es de que somos nosotros los que determinamos si las cosas pasan o no pasan en nuestra vida. Somos nosotros. No hay nadie más. Yo se lo digo primeramente por testimonio personal. Yo se los comentaba en la primera lección que yo me vi muy enfermo y yo le pedía al Señor que me sanara y le lloraba al Señor que me sanara. Y le decía, pero si yo enseño, no tengo privilegios más altos. Y había un montón de gente orando conmigo. Pero hasta que un día el Señor me dijo, ya no me pidas que te sane. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque yo ya te sané. Que no se manifieste es problema tuyo, no mío. Y no, yo pensé que ella lo había hecho 3 días más antes o 4 días más antes. No, me dijo, yo te sané en la cruz. Yo te sané en la cruz. Él ya no está cada vez que la gente ora. No, es la verdad, hermanos. Si no sanamos o la gente no se sana, no es por control de Dios, porque imagínense, por eso de que muchas veces decimos, bueno, si es la voluntad de Dios, vamos a orar. Bueno, no sanó, no es la voluntad de Dios. Y le echamos la culpa a Él. Prácticamente le echamos la culpa a Dios. Cuando no es no es Él la razón por la cual las cosas no suceden. Somos nosotros. Ahora, por eso es de que lo que he estado compartiendo es de que lo que hace que las cosas sucedan es de que la presencia de Dios que está en nosotros se manifieste. Y ahora,
Sí, la presencia de Dios ya está en nosotros. Pero los que decidimos si esa presencia se es manifestada o no, somos nosotros. Así que las cosas no faltan por falta de presencia, sino que no pasan por falta de manifestación de esa presencia, que es diferente. Es diferente. La presencia de Él está en nosotros, porque Él dice que todo el que cree en Él, dijo Jesús, el Padre y yo haremos morada en ellos. Lo que quiere decir que si nosotros creemos en Jesús, quiere decir que Él ya está, su presencia ya está en nosotros. Ahora entonces, si la presencia está en nosotros, ¿qué es lo que impide que esa presencia no se manifieste? Es que somos nosotros lo que tenemos que hacerlo. Entonces, el título de estos principios, lo que estoy compartiendo es el dominio propio. Y en la lección anterior a esta, que yo compartí, hablamos de los frutos del Espíritu y dijimos primeramente que para poder vivir en plenitud el reino de Dios, es necesario que la presencia de Dios sea real en nuestras vidas. Esto fue algo que dijimos y hoy solo voy a darle un repaso así rápido. Y dijimos que esto solo se puede lograr cuando somos guiados por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y yo expliqué que había una diferencia entre el Espíritu de Dios que está en nosotros y el Espíritu Santo. Dijimos que el poder vivir guiados por el Espíritu es algo que tiene que ser intencional, que no se obtiene genéticamente ni por herencia. Lo que quiero decir es de que el permitirle a cada uno de nosotros, a cada un ser humano, Dios le dio la habilidad de decidir. Y por eso es de que cada uno de nosotros decidimos ser guiados por el Espíritu Santo o no ser guiados por el Espíritu Santo. No importa que usted haya nacido en un lugar cristiano, no importa que usted no haya nacido en un lugar cristiano, o sea que eso no se hereda. Eso no se hereda. Pues usted puede tener una persona que él fue de una manera y después le sale el hijo que es completamente de diferente manera. Aunque se parezcan físicamente. Pero son diferentes porque cada individuo tiene la habilidad de tomar sus propias decisiones. Entonces, por eso es que esto no es por herencia, sino que es aprendido. Porque la misma cualidad que nos hace seres humanos es la que nos complica el poder ser guiados por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Yo sé que lo que nos hace seres humanos, porque lo que nos hace a nosotros diferente a los otros seres, los animales, es de que nosotros tenemos esa habilidad que ellos no tienen, de tomar nuestras propias decisiones, de decidir. Entonces, eso mismo es lo que nos lo hace más complicado de poder permitir que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros nos guíe. Entonces, esta cualidad de poder tomar nuestras propias decisiones es la que intencionalmente debemos de someter a la guianza del Espíritu de Dios que está en nosotros. Y leímos en Gálatas, donde Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne.
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y él habla aquí en Gálatas 22, dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dijimos de que los frutos quiere decir de que es algo que pasa cuando algo está establecido. Cuando un árbol está establecido, es únicamente cuando entonces podemos ver los frutos de ese árbol. Si no, mientras no esté establecido, no hay frutos. Entonces, por eso es de que una vez que la guianza del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que está en nosotros, es establecido en nuestras vidas, que nosotros le permitamos que nos guíe, entonces vamos a ver estos frutos. ¿Me entiende? Y dijimos de que si lo vemos como una escalera, los frutos del Espíritu, podemos el amor, gozo, no los puse en una sola línea porque no me cabían. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y la templanza está al último, a la base. Lo primero, no fue por casualidad, sino que es porque la templanza es lo que es conocido también como dominio propio. Porque mire, ¿qué es templanza? La templanza viene de la palabra griega enkretai. Esta palabra griega se sucede traducir al castellano como templanza o dominio propio. Ahora, dijimos que para poder entender esta palabra, de esta palabra ayuda mucho a comprender su significado. Enkretai viene de la raíz griega krat, que significa tener poder o señorío sobre las cosas o sobre uno mismo. Los griegos usaban esta palabra con frecuencia para referirse a la disciplina personal en todo lo relacionado a los sentidos. Ahora, entonces la templanza que habla en Gálatas y el dominio propio es la misma palabra. Claro, yo personalmente siempre he oído el dominio propio, la templanza solo en la Biblia. Y me acuerdo que usaban para, decía templanza del metal, creo yo, pero bueno, templado, ¿no? Ahora lo que yo quiero compartir es que el dominio propio es la base para poder lograr que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y eso es lo que quiero compartirles para demostrarles el beneficio y la importancia de obtener el dominio propio. Si fuera algo que pudieras inyectárselo, yo compraba y se los inyectaba a todos ustedes. Sería más fácil. Pero desafortunadamente no es así. El dominio propio es algo que yo no puedo aquí obligarlos a ustedes a que tengan dominio propio, porque se contradice. El dominio propio es algo que ustedes, cada uno de nosotros, tenemos que tomar la decisión y intencionalmente hacer o producir de que el dominio propio sea algo natural en nuestras vidas. Y yo les dije en la lección anterior, y lo vuelvo a repetir, no quiere decir de que porque yo lo comparto que yo ya lo tengo todo bien dominado. Si no, pregúntenle a mi esposa. Y ahora está aquí mi suegra también. Bien chequeado.
¿Se imagina usted lo difícil que es enseñar cuando está su esposa y su suegra? Porque no puede mentir usted. Entonces yo les decía que mi deseo es de que aprendamos juntos. No, porque imagínense, si yo me espero a que yo lo domine, se van a morir esperando. Pero mi deseo es de que yo pueda compartir lo que el Señor me ha revelado. Poderlo compartir y que juntos aprendamos y nos ayudemos el uno al otro para poder lograr la meta que todos queremos. Pero yo estoy bien convencido que, y aquí es donde lo conecto con la lección anterior que escuchamos de, ¿se acuerdan el título? No la mía, la del domingo anterior. El pastor visita, que estuvo de visita. Smith. Lo primero. ¿Sabe usted que para poder hacer ese principio realidad, usted tiene que tener mucho dominio propio? Para no poner lo primero segundo. O ponerlo tercero. Se necesita mucho dominio propio para no pagar el bill antes de dar. Oiga, no como dijo él, ya no decir a pagar mis diezmos. Se necesita mucho dominio propio para no ver la necesidad, porque muchas veces dirá usted, uy, este dinerito lo puedo usar para otra cosa. Se necesita de mucho dominio propio. Por eso es que le digo que van en línea, porque ese principio funciona, pero usted tiene que tener bastante dominio propio para poder lograrlo y hacerlo como debe de ser. Y hacerlo primero. Entonces, por eso es que les decía y quiero compartir esto con ustedes. Ahora, el ser guiados por el Espíritu es algo que tiene que ser intencional y se obtiene únicamente cuando tenemos dominio propio. Mire, el propósito original de Dios para el ser humano es que tengamos dominio sobre la tierra y ser como Él. Dios se controla Él solo, nadie lo controla a Él. Nadie. El dominio propio es característica de los hijos de Dios, que no es genética, sino que es aprendido. El dominio propio es algo que sus hijos no lo van a aprender, no lo van a recibir de usted genéticamente, sino que como ellos lo vean a usted controlarse y cómo usted actúa en ciertas circunstancias o situaciones, entonces ellos lo van a aprender de usted. Entonces por eso es que no es algo que es heredado. El plan original de Dios nunca fue que el ser humano se controlaran el uno con el otro. Oiga, sus deseos han sido que nos controlemos nosotros mismos y poder ser como Él. Y si usted no me cree, miremos en Génesis. Génesis 1, 26 y 27. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mira, aquí está, y señoree en los peces del mar, en su vecino, en las aves de los cielos, en su esposa, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nunca menciona que tenga dominio sobre el prójimo. Nunca.
Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen. O sea, primero lo dijo, o sea que no fue un deseo nada más, sino que aquí lo afirma de que así fue. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo y les dijo, de nuevo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread. Otra vez, por si se les olvida, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Jamás menciona que señoree sobre los demás. Nunca. El deseo original de Dios nunca fue de que el ser humano fuera controlado por alguien más, porque ni Él nos quiere controlar. Ni Él nos quiere controlar. Él nos creó con la habilidad de no ser controlados ni por Él mismo, mucho menos alguien más. Entonces el deseo de Dios nunca fue eso, porque Él quiere que seamos como Él, y a Él nadie lo controla, Él se controla mismo. Entonces por eso es que es muy importante, por eso dije anteriormente que el dominio propio es una característica de los hijos de Dios. Porque para parecernos con Él, pues tenemos que ser como Él es. Él tiene dominio propio. No necesita que nadie le esté diciendo. Ahora mucha gente dice, bueno, a mí no me gusta que nadie me diga las cosas, pero sí le gusta hacer lo que no debe hacer. O sea, que no es solo decir, a mí no me gusta que me digan qué no debo hacer. Si a usted no le gusta, o me voy a incluir porque le estamos aprendiendo, ¿va? Si no nos gusta, que nos digan qué debemos de hacer, entonces no debemos de hacer lo que no tenemos que hacer. ¿Se entiende? O sea, usted tiene todo el derecho de no gustarle. Es más, eso es su derecho de la fundación del mundo, que nadie le tiene que decir a usted qué usted tiene que hacer. Pero ese derecho usted solo puede reclamar si usted mismo se controla a hacer lo que usted tiene que hacer. ¿Cómo debe funcionar usted? O sea, si usted, como le digo, usted tiene todo el derecho de no permitirle que nadie le controle. Pero ¿cuándo es cuando le damos derecho a la gente que nos controle? Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Ahora miren, ¿se acuerdan que les explicaba de que eso es algo, el dominio propio es algo aprendido? Miren, Dios no se lo puso al ser humano, porque si Él se lo ponía, lo estaba controlando. Si Dios le pone al ser humano el dominio propio, entonces quiere decir que Él lo está controlando. ¿Entienda? Entonces, por eso es de que aquí yo pude entender algo que me preguntaba yo por mucho tiempo. Ok, aquí dice en Génesis 2, en el 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, ¿se acuerdan? Todos saben del árbol, ¿verdad? Ok. Dice, tomó pues Dios, quiere decir, miremos por partes. En esta parte dice que Dios creó los dos árboles. Todos los árboles Dios los creó y en medio del huerto creó el árbol de la vida y de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué fue lo que hizo que el hombre le fallara a Dios? El bendito árbol del bien y del mal. Y yo le preguntaba, Señor, pero si sabías tú que Él la iba a regar, ¿para qué pusiste el arbolito ahí? Mejor se lo hubieras quitado o no puéstolo
y se evita todo el lío. ¿No cree usted que sería más fácil? ¿Para qué poner la tentación? Oh, pero ahora entendí yo que el propósito de Dios es de que el hombre pudiera tener dominio propio. Y para poder aprender dominio propio, el árbol tenía que estar allí. Para que él se controlara él mismo de no hacer lo que no tenía que hacer. Porque era importante que el ser humano aprendiera a controlarse él solo. Por eso es que Dios no estaba en el huerto. Él no estaba allí encima viendo, a ver, ¿qué están haciendo hoy? No estaba así, no estaba. Sí, yo me doy cuenta en el trabajo cuando están todos en el teléfono, más fácil, miran que como que alguien va a pasar, ponen el teléfono para abajo. Si yo fuera el jefe, ya los hubiera botado a todos. Sí, pues sabe, yo he aprendido, yo en mi teléfono lo tengo al lado. Solo que no tenga nada que hacer, pues ni modo. Entonces Dios quería que el ser humano aprendiera el dominio propio, por eso le puso el arbolito ahí. Y les dijo, dice, entonces viene aquí en el 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oye, no, le hubiera puesto un cerco por lo menos. Luces que se encendieran cuando se acercara. Una alarma. ¿Sabe que es interesante? Porque yo estaba viendo que a nuestros hijos, nosotros no los creamos con estar aguardando cosas, escondiendo cosas, ¿me entiende? No, nuestros hijos tienen acceso. Matthew sabe el número de código de mi teléfono, de mi cuenta. Cuando quiere dinero solo se mete y lo pasa para su cuenta. Porque siempre y yo confío de que si él pasó dinero es porque no tenía, no porque quiso bajarme la cuenta. Entonces hay esa confianza, ¿me entiende? Entonces eso es lo mismo que Dios quiere con nosotros. Entonces imagínense qué confianza que entre la propia familia tienen que andar escondiéndose las cosas. Esposos que la esposa ni sabe de las cuentas de banco. Uy. O no quieren que sepa dónde andan. O sea, ¿me entienden? Entonces, imagínense que si en el hogar no hay esa confianza. Entonces, eso es lo que Dios quería con el ser humano. Él quería que el ser humano fuera como Él. Entonces, por eso es de que Él le dijo algo. Él tenía que creerle a Dios y tener dominio propio. Pero si Dios lo cerca y todo eso, entonces nunca Dios se hubiera enterado si lo hacía porque no podía meterse o porque lo hacía porque respetaba la palabra de Dios. Entonces, por eso es que era importante lo que Dios estaba haciendo con el ser humano. Porque el dominio propio es lo que nos hace como Él. Por eso es que Él quería que lo aprendiéramos. Ahora, miramos aquí. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales, por eso tiene la culpa a la serpiente, del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Le gustaba share, ¿no? El cual comió así como ella. Miren lo interesante. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Será que nada con los ojos cerrados? ¿Qué ojos fueron abiertos? Y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí fue donde le pusieron el delantal al hombre. Ahí comenzó todo. Esa fue una gran revelación. Y desde entonces todos son unos mandilados. Ah, Señor. Esa es la revelación. Ya. Y lo va a liberar del delantal, ¿eh? Pero mire lo interesante. Mientras estaban haciendo lo que tenían que hacer, no se daban cuenta de su estado físico, que estaban desnudos. Y aquí puedo hablar mucho, porque se da cuenta, dice que los ojos, se le abrieron los ojos. Bueno, solo de ahí, imagínense, ¿qué ojos? No andaban con los ojos cerrados, no eran ciegos. ¿Qué ojos? Pero lo que quiero enfatizar aquí es de que del momento que hicieron lo que no tenían que hacer, les tocó que hacer algo extra que no estaba en los planes de Dios que hicieran. Los delantales. Y oiga, ¿se acuerda cuando dije que Dios no estaba ahí? Porque oiga aquí lo que dice el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y mire lo que le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que más la gente cuida y anda ahí que no lo vean desnudo? Y eso fue lo primero que él se dio cuenta. Sabe que la desnudez no representa algo físico. No es físico, no es que estaban desnudos. Imagínense si solo estaban, si vamos con la teoría que solo estaban los dos, Adán y Eva y él. Pues ¿qué problema que estaban desnudos? Pues si eran esposo y esposa. ¿Por qué tenían que cubrirse si solo estaban los dos? ¿No cree usted?
Entonces, eso de la desnudez es algo más espiritual que físico. Cuando él le dice, me di cuenta de que estaba desnudo. Y mire lo que le causó. Le causó miedo. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando usted hace algo que sabe usted que no debe hacer, lo primero que le entra es miedo? Es la primera vez que se menciona el miedo. Me atrevo a decir de que fue cuando empezó el miedo. Antes de esto no había miedo. Provocó el miedo. Voy a ir más rapidito porque quiero llegar a ciertos puntos. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y aquí Dios le dice, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? Ahora, si Dios todo lo puede, todo lo sabe, ¿no cree que Él sabía? Pero Dios le demostró al ser humano de que ahí fue, si lo vemos físicamente, el ser humano puede decir, pues se engañó Dios porque no se murieron. Y Él les había dicho que si comían se iban a morir. Pero ¿sabe usted que la realidad es de que ellos se murieron en el momento que comieron la fruta? Por eso fue que se vieron desnudos. Porque mientras estaban conectados espiritualmente con Dios, no se miraba la desnudez, porque había una gloria que los cubría. Pero el momento de que ellos comieron, murieron porque se desconectaron de la presencia de Dios y el foquito de la gloria se les apagó y se vieron desnudos. Esa es la realidad. Entonces sí murieron, pero no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Porque se desconectó. Muerte quiere decir desconectarse. Por eso cuando usted se muere, lo que se desconecta es su alma de su cuerpo. Entonces esa fue la primera muerte que sufrió el hombre, que fue la desconexión con Dios. Ok. Ahora, usted y yo no tenemos eso. Porque Jesús vino a recuperar esa reconexión y volvernos a conectarnos con el Padre. Y como dije al principio, ahora su presencia está en nosotros. Pero igual que en el huerto, es siempre el dominio propio el que tenemos que permitir de que esa presencia de Dios, el Espíritu que está en nosotros, nos guíe. Si no, esa es la diferencia que expliqué entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios que está en nosotros, es de que el Espíritu Santo, Él toma control. Ahora el Espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios, pero el Espíritu hombre que está en nosotros, ese Espíritu no toma control al menos que se le permita. Y si nosotros no le permitimos, entonces no toma control. Ahora, Jesús fue el primer ser humano que tuvo la presencia de Dios en él de la forma que Dios siempre lo quiso. Y por eso es de que Él es el Hijo unigénito de Dios. Y dice que nosotros venimos siendo hermanos de Él, o sea, hijos también de Dios, pero Él es el primogénito. Por eso es que yo explicaba y enseñaba de que Jesús es el prototipo de cómo el ser humano debe de funcionar con la presencia de Dios dentro de él. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender no solo de Génesis, sino que tenemos que aprender primordialmente de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús? Porque Jesús era un ser humano con la presencia de Dios dentro de él, lo mismo que nosotros. La única diferencia entre Jesús y nosotros es el nacimiento.
¿Entiende? Por eso es que Él es primogénito y unigénito. Y ahí eso ya de una lección completa sobre eso. De la diferencia entre el primogénito. Ahora, lo que usted tiene que creerme aquí, y si no, busque las lecciones, es de que Jesús es nuestro modelo. De Él tenemos que aprender. ¿Cómo es que el ser humano debe de funcionar aquí en la tierra? Y mire, aquí es algo interesante. Tengo 15 minutos para explicar esto. Jesús, dice, Jesús, el modelo o prototipo, nos demuestra la importancia del dominio propio. ¿Ok? Y hasta ahora entendí yo esto que vamos a estudiar. En Mateo 11, 29, dijo Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que aprender de Jesús es lo que nos va a ayudar a nosotros a que nuestra alma se pueda reconectar y permitirle el control de nuestra alma, nuestro cuerpo, al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. ¿Ok? Ahora, claro, como Jesús dijo que aprendiéramos de Él, o sea que nos conviene, aquí está, dice, nos conviene aprender de Él. Miramos en Mateo 4, del 1 al 11. Aquí es donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, el D pequeño. Mire, bueno, vamos a seguir leyendo, después lo voy a explicar. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién no? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ok. Quiero que esto lo leamos de una forma diferente. Mire, yo me preguntaba por qué Jesús tuvo que irse al desierto a aguantar hambre. Yo les comentaba de que la aguantada de hambre no era conmigo. De hacer ayuno para aguantar hambre, yo no lo entendía, no lo practicaba. Es igual que la de las. Bueno, esa es otra enseñanza. Bueno, el asunto es de que hasta una vez que el Señor me dijo, quiero que ayunes. Y le dije, ¿y para qué? Es que tú te pones muy enojado cuando aguantas hambre. Y yo quiero que aprendas a aguantar hambre y no enojarte. En otro sentido, quiero que tengas dominio propio. ¿Me entiendes? Ahora yo me preguntaba, ¿por qué el Señor tuvo que ayunar para tener hambre? ¿Sabe por qué? Porque lo que todos tenemos en común, no importa rico, pobre, alto, flaco, de todo tipo, es el hambre. Y ve qué hambre a veces. Entonces, lo que tenemos en común, entonces Dios, mire, ahora mire aquí el asunto. Él fue guiado por el Espíritu. O sea, no fue que se lo llevaron secuestrado. ¿Me entiende? Él se puso en esa situación. Y aguantó hambre para que nosotros pudiéramos aprender de Él. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de Él? De que aunque Él pudiera hacer las cosas, Él tenía el dominio para controlarlo, para que Él decidía cuándo lo hacía o cuándo no. Nadie le decía a Él que lo hiciera. Porque mire, lo primero que lo tentó, sabía que después de 40 días sin comer, oiga, si yo no aguanto 3 horas, ya 40 días, me como hasta el perro. Nomás no le digan a Jackie, no le traduzcan eso. Imagínense, tener hambre.
O sea, como le digo, el hambre es terrible, hermano. Y más canijo el que la aguanta. Entonces, él se puso en esa situación de tener hambre. Y mire lo primero que le pone el tentador. Claro, para Jesús era ese, porque las circunstancias, por el propósito de Dios para Jesús, era que él tenía que dominar eso, porque se acuerdan al principio lo que le dijo a la mujer, le dijo, oye, no le creas a Dios. ¿Entiende? Entonces, Jesús venía, uno de los propósitos de Jesús era de probar eso y recobrar eso que se había perdido. Entonces, por eso era de que este individuo aquí tenía que pasar esa tentación. Pero ahora, lo que nosotros tenemos que aprender aquí es de que el dominio propio que experimentó Jesús aquí es de que teniendo hambre, pudiendo hacer él que no se convirtieran en pan, sino que en hamburguesas. ¿Me entiende? Él no lo hizo. No lo hizo para satisfacer su propia necesidad. Y luego vemos después en su ministerio que no solo convierte pescaditos en pan, o sea, multiplicó alimento para más de 10,000 personas. Y mucho menos para él. Porque mira aquí lo que le dice, si eres hijo de Dios. Ok. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo primero es demostrar quiénes somos. Y nomás con que nos toca que no somos, hacemos lo posible para demostrar que sí somos. A este le voy a mostrar que soy el jefe. A este le voy a mostrar que yo soy el que manda en la casa. Aunque la esposa es la que mandaba, pero no. Si eres el hijo de Dios. Si la situación aquí no era de tener hambre ni de hacer panes. Porque todo lo que le estaba diciendo era cierto. Él podía hacer el pan y era el hijo de Dios. Pero ¿sabe qué era lo que él se controló? El decidir él hacerlo o no hacerlo. ¿Me entiende? Porque él hubiera dicho, bueno, sí, te voy a demostrar que soy el hijo de Dios, te hago pizza si quieres. No solo panes. Y tenía hambre. 40 días. Y no solo porque era Dios, Jesús no tenía hambre. Entonces lo primero que nos damos cuenta aquí que no importa las circunstancias que usted pueda pasar. Jesús lo puso aquí con la circunstancia que a cualquiera nos puede pasar y es la de tener hambre. Él nos demostró lo importante del dominio propio, porque sabe, para tener el poder que nosotros tenemos como hijos de Dios, es crucial el tener el dominio propio. Porque si no lo tenemos, se usa. ¿Qué es lo que pasa cuando a una persona le dan poder que no sabe manejar el poder? Lo primero que vemos es que abusan el poder. Porque sabe que no hay nada más peligroso de darle poder a alguien que no sabe controlarse él mismo. Es lo más peligroso. Darle poder a una persona que no tiene control. Que no se puede controlar. Es un peligro. Ahora, ¿se imagina usted si con la presencia de Dios y el poder de decir las cosas y que las cosas sean hechas y no poder controlarse? Es un peligro. Entonces, pero que era importante. Esto no era para beneficio de Jesús. Esto era para beneficio nuestro, suyo y mío.
esto que pasó aquí, Jesús no lo hizo porque él tenía que pasarle. No, esto lo hizo para que usted y yo no tengamos excusa. Que está algo documentado, ¿me entiende? Que Jesús, pudiendo hacer las cosas, tuvo el dominio propio para no hacerlo. Si no quería él hacerlo. Si no estaba dentro del plan. Porque, honestamente, ¿a quién le hubiera afectado de que lo hiciera? Pues, véalo desde ese punto de vista. Parece algo insignificante si eres hijo de Dios. Pues haz que se convierta en pan. Te echas tu panito ahí. Es más, si a otro nos pregunta, si le dice, no solo te hago pan, hasta café te hago también. ¿Me entiende? Cuando nos prueban, queremos probarle a alguien de que somos. Y no solo el pan, hasta café con leche. Para que mojese el pan. Si sos guatemalteco, ¿no? Pero no. Entonces esto no es cuestión de la tentación, y por eso nos hemos enredado, hemos visto, el diablo lo tentó. Mire, agarremos lo importante, lo que debemos de aprender. Y la lección aquí no es que el diablo lo tentó, la lección aquí no es que aguantó hambre, la lección aquí es de que aunque pudo hacerlo, tuvo el control para no hacerlo. Eso es dominio propio. Y eso es lo que tenemos que aprender aquí. Y si usted, de aquí en adelante, lo demás es lo mismo. Sigue diciendo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. De nuevo, lo llevó para que él hiciera algo. Él podía hacerlo. Si Jesús se transportaba de un lugar a otro. ¿Sabe usted? Y eso no fue después de la resurrección. Antes de la resurrección, él se transportaba de un lugar a otro. Y ahí, lo que le está diciendo es algo también que no le está diciendo algo que él no lo podía hacer. Él lo podía hacer. Pero de nuevo, el dominio propio. Luego Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. De nuevo, si Dios creó eso, y dice en Juan primero que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que desde el principio quiere decir que Jesús, de él era todo. No le estaba dando nada nuevo. Pero que el diablo le dice, ¿y tú qué crees? Si Jesús se deja, o sea, todo esto no es nada que ver, lo hemos visto equivocadamente. Todo esto es enseñando a nosotros cómo Jesús tenía y daba importancia al dominio propio. Esa es la lección aquí. Ahora mire, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora mire aquí lo interesante. El diablo entonces le dejó. Y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Le trajeron sushi. Y mimosas. Ahora, mire, ahí dice para Jesús fue el diablo. Para usted puede ser cualquier otra cosa. Puede ser algo que el doctor le dijo que no debe comer, pero lo sigue comiendo. Puede ser algo que usted sabe que no debe tomar, pero lo sigue tomando. Puede ser de que en vez de comerse el pie largo del sándwich, mejor se come nada más 6 pulgadas.
Sorry. ¿Cuál es su tentación? Las uvas, para mí. Oiga, yo si empiezo a comerme 3 uvas, me termino en las 2 libras. Ahora, entonces, para nosotros miren, las cosas pequeñas, en donde tenemos que aprender a tener, no sé si los comenté, el Señor ya me estaba hablando acerca de esto. Y yo dije, Señor, quiero aprender a tener dominio propio. Y yo tenía que controlarme el azúcar. Y a mí me gustaban los cookies de las Girl Scouts cookies. Y un día compré un paquete de galletas para no comérmelo. Pero lo tenía en el escritorio. Entonces el Señor me dijo, no, ábrelo. Pues sí lo abro. Sí, porque me entiende, el problema no es como la gente que dice, no, en la casa no compramos cierta cosa porque para que mi esposo no coma. Y sufren todos los demás. Eso no es dominio propio. Ese es ser dictador. ¿Me entiende? Dominio propio es de que se compra para todos los demás y yo no lo como. Ese es dominio propio. Entonces tuve que abrir los cookies para no comérmelos. Porque si yo quería practicar dominio propio, tenía que hacerlo como el arbolito, ¿me entiende? Que esté allí. Y tengo que controlármelo de no comérmelos. Ahora, hermano, eso es trivial, se oye bonito. No, es que en las cosas pequeñas es donde se aprende. Usted no va a aprender a levantar 100 libras de peso de una vez con las 100 libras. Tiene que empezar con 5 libras. Y ya que ya logró las 5 libras, se baja a 3. No, perdón. Tienen que ir despacito. Entonces, el dominio propio es de la misma forma, ¿me entiende? Tenemos que empezar con, usted quiere perder de peso, quiere hacer cualquier cosa. Mire, hermano, lo que sea. Todo es problema, no es problema de, bueno, aparte, si me entiende, pues, la mayoría de veces es problema del dominio propio, de no hacer lo que tenemos de hacer y hacer lo que no tenemos que hacer. No le eche la culpa a nadie más. No le eche la culpa a su esposa porque ella le compra los chicharrones. ¿Me entiende? No le eche la culpa a nadie más. Porque nadie lo forzó a usted a que se los comiera. Nadie. Cada uno de nosotros tenemos la virtud de decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Ahora, los beneficios de tener, mire, si usted quiere poner, si Jesús dijo que íbamos a hacer las cosas que Él hizo, esta es la clave. Mire aquí, la falta de dominio propio total es la razón por la cual no se manifiestan en nuestras vidas los frutos del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Y por eso no podemos hacer las obras que Jesús dijo que podemos hacer. Y aquí está lo que Él dijo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si Jesús lo dijo, eso no es mentira. Eso es cierto. Pero sabe, no depende de Jesús, no depende de Dios, no depende del pastor, no depende de su esposa, no depende de nadie más de cada uno de nosotros individualmente. Ahora, créanmelo, estúdienlo, piénsenlo, analice su vida y dése cuenta la influencia. Lo que pasa es que a veces no
no entendemos, no valoramos la influencia o no hay qué palabras decirle, la importancia del dominio propio en nuestras vidas. Examine usted su vida y se va a dar cuenta que todas las cosas buenas o malas que usted ha hecho o ha dejado de hacer es por falta total del dominio propio. Parejas se han separado por falta del dominio propio. O le echamos la culpa de que yo así soy, así era mi abuelo, así era mi papá y yo así me quedo. Pues así quédese y así se va a ir también. Es la verdad. Es la verdad. Usted quiere ver los frutos del Espíritu. Y ya se los dije ahí en Gálatas, manifestados en su vida. Tenemos que empezar con el dominio propio, porque para lograr los demás es vital el tener el dominio propio. Porque, ¿sabe? Para amar a alguien, la clave de todo es amar, el amor. No el amor como, ay, te amo mucho, corazoncitos aquí. No. El amor de calidad que Dios es. Esa es la clave. Para amar de esa forma es no amar al que le cae bien, sino que es amar a todo mundo incondicionalmente. Y para amar a ciertas personas se necesita mucho dominio propio. ¿Me entiende? Para no decirle a la gente lo que usted cree que se merece, se necesita mucho dominio propio. Entonces, si usted se examina su vida, y no es nada espiritual, me dice que se va a poner, no. Mire su diario vivir, mire lo que usted hace. Las cosas de que le dan bilis. Yo le digo, yo era una persona y todavía me cuesta todavía que yo tengo ODC, ¿cómo se dice? OCD, no me acuerdo, uno de esos. Que todo me gusta de la forma como yo lo hago, ¿me entiende? Que si no lo hacen de mi forma, no está bien hecho. Y eso sí se le da. Hay veces que si no se iban por un lado, pues iban mal. Entonces, esas pequeñas cosas nos hacen que nos molestemos. Entonces ya no nos permiten amar, nos causan problemas, ofendemos a la gente, la hacemos sentir mal y puedo pasar toda la tarde aquí explicándoles. Entonces por eso es de que aprender eso, pero ¿sabe? La clave aquí es que usted se puede aquí diciendo, wow, qué importante, pero si usted no decide hacer nada, aquí los miramos el otro domingo igual. ¿Me entiende? El otro domingo es como, wow, qué bonito. Pero como decía al principio, estos son principios. ¿Me entiende? Que si usted quiere que le ayuden, le van a ayudar. Pero todo está en usted. No es decisión de nadie, hermano. De nadie. Más que de cada uno de nosotros. Usted no le ore al Señor, ¿me entiende? Hay unos que le oran para que le quite, que le cambie el esposo, que le cambie la esposa. Le oran un montón de cosas y mejor está perdiendo su tiempo. Es la verdad, hermano. Está perdiendo su tiempo. Mejor examínese usted y diga, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿Qué cosas tengo que cambiar yo? Porque le aseguro que cada uno de nosotros tenemos una listita muy grande de las cosas que necesitamos cambiar. Y si empezamos y no se haga bolas, ¿me entiende? Empiece con lo más pequeño. Y usted empiece una por una hasta, ¿me entiende? Y le aseguro, yo les garantizo que van a haber diferencias en su vida. Y no solo van a ver en la calidad de vida. Y entonces vamos a llegar más cerca a poder hacer las cosas que Jesús dijo que íbamos a hacer. Hermano, yo quiero hacer esas cosas. Yo no quiero orar por los enfermos más, yo quiero sanar los enfermos.
Yo no quiero nada más orar por bienestar financiero. Yo quiero que las cosas pasen así como con Jesús. ¿Me entiende? Necesitaban dinero, dijo, ve a sacarlo del pez. Y lo sacaron del pez. No son historias nada más para entretenernos, son historias para que nosotros nos demos cuenta del potencial que tenemos cuando la presencia de Dios está en nosotros. Lo que quiere decir que no hay nada imposible. No hay nada imposible. Lo que lo hace imposible somos nosotros con nuestras actitudes. Pongámonos de pie. ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios por esta revelación. Y le pido cada día que me muestre qué debo de hacer. Y cuando usted hace lo que Él le pide, Él le va a seguir enseñando. Porque esos son los pasos, ¿me entiende? Cuando Dios ya está dentro de usted y usted le está cediendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que está en nosotros, al Espíritu de Dios que está en nosotros, usted le da la autoridad a que lo guíe, entonces lo va a guiar. Pero si usted, oiga lo que voy a decir, esto es muy importante, porque usted puede decirlo y no hacerlo. Y usted no va a engañar a nadie más que usted mismo. Usted puede decir, oh, yo lo voy a hacer. Y sale, y en la primera salida, usted ya no la hizo. Entonces, cuando usted empieza a hacer lo que el Espíritu dentro de usted le está guiando de hacer, lo va a seguir guiando. Pero si usted no lo hace, no lo va a seguir guiando porque usted le está... Es como, mire, póngalo, lo voy a poner sencillo. Yo me acuerdo una vez que tenía una amiga, me pedía consejos, pero no hacía lo que yo le aconsejaba. O sea, y era obvio que necesitaba el consejo. Y me acuerdo de algo que el pastor me dijo. Yo creo que él ni se acuerda lo que me dijo, pero me dijo. Me dijo, hay veces me dijo que uno no debe de perder su tiempo. Porque me dijo, a una persona o te es de bendición o le eres de bendición, y si ninguna de las dos cosas está pasando, estás perdiendo el tiempo. Entonces yo le dije a esta persona, ¿sabes qué? Yo voy a seguir siendo tu amigo, pero no me vengas a contar y a pedirme consejo de nada, porque en esa parte no quiero nada que ver contigo. Ok, ahora, ¿por qué les cuento eso? Porque lo mismo pasa con el Espíritu de Dios que está en nosotros. Póngase usted en la misma situación que usted le está diciendo a alguien, mira, te aconsejo que hagas esto, y la persona no lo hace, usted se siente desvalorizado. Entonces, eso es lo que hacemos con el Espíritu. Entonces, por eso es que deja de guiarnos. Y entonces ahí es donde, como dicen, hacemos o decimos cosas que no tenemos que hacer o hacer. Entonces, por eso es muy importante no solo decirlo. Por eso es que le digo que orando no le va a funcionar, porque si usted va y le ora y se levanta y no lo hace, de nada, perdió nada más sus 3 horas o lo que sea que oró. Fue un desperdicio. Preferible que ore 5 minutos y el resto del día haga las cosas, de que pase 3 horas orando y no haga nada. Es la verdad, hermanos. Aquí no quiero entretenerlo ya. Mi interés es de que podamos funcionar y lograr eso. Esa es mi meta. Esa es mi meta. De que podamos ver las obras. Yo me conformo con solo las obras, no con lo extra. O por lo menos las mismas obras que que Jesús hizo. Y todos nosotros somos capaces de hacerlo. Por eso es que mi deseo y mi oración es que usted sea una buena tierra y que esta buena semilla pueda dar frutos en su vida. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad, Señor, que me das y me diste de poder compartir esta revelación.
Yo declaro, Señor, que estos principios, esta buena semilla que tú pusiste en mi corazón y en mi mente, yo declaro, Señor, de que es buena semilla y que mis hermanos, los que están al alcance de mi voz, son buena tierra. Yo declaro, Señor, de que esta semilla va a germinar, va a producir árboles y va a dar frutos en cada vida, Señor, de estas personas. Yo lo declaro en esa forma, Señor, y te doy gracias porque tu palabra dice que no regresa vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.